inverso. Vamos, usted puede. Bueno, la parábola, ¿sí? Es una sección cónica que se genera, dijimos, a partir de la intersección del cono de revolución con un plano inclinado, un ángulo determinado respecto al eje del cono de revolución. Esa sección me genera, ¿sí? Un lugar geométrico. Y la definición de la parábola es que contiene a todos los puntos que equidistan de un punto fijo, como este punto F, y de una recta fija, como esta recta L. Al punto este fijo F se lo llama foco, foco de la parábola. Y a la recta fija, esta L, se la llama directriz. Entonces, todos esos puntos que equidistan, o sea que si yo mido desde F al punto C, esa es la misma distancia que tengo desde el punto C a la directriz. Del mismo modo, un punto como el L es equidista desde el punto F, del mismo modo que a la recta L. La recta A, que pasa por el foco y que es perpendicular a la directriz, es el eje focal. Y que además de pasar por el foco, pasa por el punto B, que se llama vértice de la parábola. Luego tenemos rectas características como la que pasa por el punto B y B', ¿sí? Que es una recta que corta a la parábola en dos puntos y se le llama cuerda focal. ¿Sí? O sea, es cualquier recta que corta la parábola en dos puntos se denomina cuerda. ¿Sí? Y la cuerda que pasa además por el punto F es la cuerda focal. O sea que cualquier otra cuerda, ¿sí? Difiere de la que pasa por el punto F porque esta es la denominada cuerda focal. Luego, la recta que pasa por el foco en forma perpendicular al eje focal se llama lado recto de la parábola. Y la distancia que hay desde cualquier punto, como este P, al punto F del foco, se denomina como radio focal. O sea que estos elementos o puntos que he detallado acá son elementos característicos de la parábola y que son los que se identifican o nos ayudarán a determinar la ecuación de la misma. Entonces, si designamos nosotros al foco y a la directriz, ¿sí? Respectivamente, vamos a poder trazar la gráfica de una parábola y a la vez establecer su ecuación. La ecuación de una parábola con vértice en el origen y eje focal sobre alguno de los ejes coordenados va a estar dada por ¿quién? Y por la expresión que nos hace cumplir la condición que nosotros hemos establecido como definición de los puntos que pertenecen a la parábola. Dijimos que todo punto que está en la parábola, como este punto P, equidista del foco y equidista de la directriz. O sea que este punto P, que tiene coordenadas X, Y, su valor específico, su valor absoluto, o sea, la distancia que va a haber desde el punto P hasta el punto F, o viceversa, desde F a P, estará dada por la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. ¿Por qué? Eso es fórmula, Porque profe. el punto P, sí, eso es una fórmula de la distancia. Bien. ¿Te acuerdas de la distancia que lo hacíamos por el teorema de Pitágoras? O sea que la coordenada del punto F, que es el foco, ¿qué tiene de coordenada? Tiene la coordenada P sobre el eje focal
que en este caso coincide con el eje X, y tiene una coordenada 0, porque no tiene coordenadas en Y. Mientras que el punto P sí tiene su coordenada X e Y. Entonces, la distancia que va a haber, ¿sí?, entre F y P, lo sacamos de acuerdo a qué, y de acuerdo al teorema de Pitágoras. Restando las coordenadas X, ¿sí?, menos P, ¿se acuerdan? También lo utilizábamos para los vectores a esto, menos Y menos 0, que es la coordenada de S. O sea que eso nos da como resultado la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Por otro lado, la distancia que vamos a tener de P hacia A, ¿quién es A en este caso? A será la distancia que nosotros tenemos entre la directriz y el eje Y. Entonces, esa distancia, ¿a qué va a ser igual? Y a la coordenada X del punto P más la distancia esta A que yo tengo acá. O sea, acá yo tengo A, acá tengo el punto A. Entonces, esta distancia desde 0, desde el origen a F, que es P, recuerden que tiene que ser igual a esta distancia que está acá, P. Y tiene que ser la misma que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si considero yo este punto como el origen, que también pertenece a la parábola, y la condición que me decía, por definición, de que todo punto de la parábola tiene que estar a la misma distancia del foco y de la directriz L, entonces si este es un punto de la parábola, la distancia que hay desde O al foco tiene que ser la misma que hay desde O a la directriz. Si la distancia que hay de O al foco es P, entonces, indudablemente, esta distancia también es P. ¿Se entendió? Entonces, como aquí yo tengo una distancia X, toda esta distancia, desde acá hasta acá, será igual a X más P. ¿Estamos? Por definición, la distancia que hay desde el punto a la directriz y del punto al foco tienen que ser iguales. O sea que F hasta P tiene que ser igual de P hasta A. Si yo reemplazo los valores de Fp, es la raíz de X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Igual a la distancia que hay de P a A, que es X más P. Entonces yo desarrollo toda esa ecuación para tratar de despejar el valor de Y. Nos da que Y al cuadrado será igual a 4P por X. O bien de que Y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2, de más o menos 2 por la raíz cuadrada de P por X. Esta sería la ecuación de la parábola. ¿Estamos? ¿Qué tipo de ecuación sería? La ecuación canónica. Ecuación canónica. Sí, justo por decir, no active el micro. Muy bien, muy bien. Entonces, esa sería la ecuación canónica de una parábola. ¿Qué tiene? Eje focal coincidente con el eje X, el vértice coincidente con el origen de coordenadas, ¿sí?, y la directriz que está hacia el lado negativo de las X. O sea que en realidad este tendría una coordenada menos P. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos ahora. ¿Está bien? Sí. Acá se ve. Bueno, la ecuación de la parábola que tiene vértice en el origen y eje focal sobre
alguno de los ejes coordenados. En este caso hemos considerado que el eje focal coincide con el eje de las X, ¿sí? Y de que el vértice coincide con el origen. Entonces, la primera condición que nosotros vamos a sacar de esta ecuación, y al cuadrado igual a 4p por x, con el foco, ¿sí?, en una coordenada p y 0, y en una ecuación de la directriz es esta, igual a menos p, que sería esto, ¿sí? Es de que si p es mayor a 0, o sea, si p es positivo, la parábola se abre hacia la derecha del eje Y, ¿sí? O sea, se abre hacia la derecha y hacia arriba y abajo del eje X, ¿sí? O sea que cuando nosotros tenemos de que este P es positivo, vamos a tener una parábola de este tipo. Mientras que si el P es negativo, o sea, esto se nos va a hacer acá negativo, quiere decir que la parábola se abre hacia la izquierda y hacia arriba y hacia abajo del eje de la X. La otra forma que tenemos es la que se abre hacia arriba y hacia la derecha o izquierda del eje Y, o se abre hacia abajo y hacia la derecha o izquierda del eje Y. En ese caso, fíjese, cambia la ecuación. En este caso, x al cuadrado será igual a 4p por y. Cuando en esta otra es y al cuadrado igual a 4p por x. O sea, cuando la variable y está al cuadrado, nosotros vamos a tener una parábola de eje horizontal. Mientras que si la x es la que está al cuadrado, vamos a tener una parábola de eje vertical. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Como siempre. Para que podamos comprender mejor esto. Vamos a leer primero. Una parábola cuyo vértice está en el origen. O sea que ya sabemos que el vértice está en el origen. Y el eje focal sobre el eje X. ¿Sí? O sea que ya sabemos que va a ser una parábola que se va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque tiene un eje horizontal. Pasa por un punto, ¿sí?, de coordenadas 3 y 6. Tenemos que determinar la ecuación de la parábola, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud de su lado recto y la traza de, o sea, vamos a graficar esa curva, esa parábola. ¿Por dónde comenzaremos? Comenzaremos por reemplazar. O sea, primero sabemos que la ecuación de una parábola tiene que cumplir, ¿sí?, con la función y al cuadrado igual a 4p por x. Entonces, si yo tengo un punto que tiene coordenadas 3, 6, esta será la coordenada en x y esta será la coordenada en y. Si ese punto pertenece a la parábola, tiene que cumplir con la ecuación. O sea que reemplazamos 6 en la coordenada, en la variable y reemplazamos el 3 en la variable en x. ¿Para qué? Para poder determinar el valor de P, que es lo que nosotros no conocemos. O sea, este valor es lo que nosotros no conocemos. Entonces, el valor de P resultará de despejarlo desde esta ecuación y nos da un valor de 3. Este valor de 3, o sea, es mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que la parábola se va a abrir hacia la derecha. O sea, primero ya sabíamos que su eje era horizontal. Ahora ya sabemos que se abre hacia la derecha. Vamos a ir a ver ahora cuál va a ser la curva, ¿sí?, o la función que nos va a determinar esta curva para que podamos graficarla. Entonces volvemos a la ecuación canónica y al cuadrado será igual a 4p por x. Al p ya lo conozco, que es 3. Entonces reemplazo el 3 por la p
Y me queda que y al cuadrado es igual a 12x. O sea que acá yo ya tengo la ecuación canónica y con la cual yo puedo realizar la tabla de valores y graficar esto. Por otro lado, me pedían las coordenadas del foco, ¿sí? Las coordenadas del foco, ¿cuáles son? Y yo sé que el foco tiene coordenadas P y 0, si es que está en el eje X. Y si es que se abre hacia la derecha, porque P es positivo, o sea que yo ya sé que esto se abre hacia la derecha. Entonces, el foco estará en la coordenada 3 y 0, como está indicado acá. Luego, la directriz, ¿qué coordenadas tiene? Recuerden que eso está para el lado negativo, ¿sí?, de las X. O sea que tiene que tener el mismo, tiene que estar a la misma distancia desde el origen, que en este caso coincide con el vértice, a F, tiene que estar a la misma distancia hacia el lado negativo. En este caso, una distancia menos 3. Entonces, fíjense, hay 1, 2 y 3. O sea que este es el punto menos 3. O sea que la ecuación de la directriz será x menos 3. Siempre la ecuación es x igual a menos 3. ¿Sí? Y por último, el lado recto de la parábola será igual al valor absoluto de 4 veces p. O sea, este es el valor del lado recto. Entonces se reemplaza, porque yo ya conozco el valor de P, 4 por 3 es 2. Eso es directamente una distancia. ¿Cuál es la distancia? Es esta. La que tenemos ahí. ¿Por qué 12? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para abajo. ¿Eh? O sea que eso sería el lado recto. Acá voy a hacer algo. Ahí, así no se me estaba superponiendo. Bien. Y bueno, y como les dije, las coordenadas del foco me permiten ya graficar el foco. Las coordenadas, la ecuación de la directriz me permite, ¿sí?, graficar la directriz. Y la ecuación canónica me permite realizar una tabla de valores para trazar la parábola. Y quedaría definida de esa manera. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Vamos a pasar al punto siguiente, que es la ecuación de la parábola cuando el vértice no coincide con el origen de coordenadas, ¿sí? Y el eje de simetría es paralelo a uno de los ejes coordenados. O sea que ni el vértice coincide con el eje, con el origen, ni el eje focal o el eje de simetría coincide con alguno de los ejes coordenados. O sea que el vértice y el eje están totalmente desplazados del sistema de coordenadas. Entonces, dada esa parábola que tiene su vértice en un punto de coordenadas h y k, y el foco tendrá coordenadas h más p, k, ¿sí? Ese origen yo lo referencio a un sistema de coordenadas alternativo que tiene un origen O' y ejes X' e Y'. O sea que del eje X e Y me voy a un sistema X', Y'. Entonces yo voy a determinar la ecuación de la parábola en función de estos nuevos ejes. ¿Sí? Entonces el Y' al cuadrado será igual a 4p por X', por definición. O sea, aplicando esta ecuación, nada más que yo lo tengo que referenciar a los nuevos ejes, a Y' y a X'. Pero yo sé que X será igual a ¿quién? A X' más H.
que son las coordenadas del vértice. E I será igual a I' más K. ¿De dónde surge esto? Desde acá. Este valor que yo tengo acá es H. Y este valor que yo tengo acá es K. ¿Sí? El valor que yo voy a tener de cualquier punto, ¿sí? De cualquier punto X', por ejemplo, de cualquier punto que yo tenga por acá, por ejemplo, cualquier punto P, que va a tener coordenadas X' e Y', la coordenada X de este punto aquí será igual. Va a ser igual a este valor de H más el valor X'. ¿Se entiende? Es por eso que acá se hace referencia a que si yo vuelvo al eje de coordenadas, al sistema de coordenadas original, las coordenadas de cualquier punto de la parábola estarán afectadas por las coordenadas del vértice. Es decir, que la coordenada X' será igual a X menos H y la coordenada Y' será igual a Y menos K. Entonces, reemplazando en la ecuación canónica respecto del eje alternativo X', Y', vamos a tener que Y' es Y menos K y X' es X menos H. O sea que nos queda la ecuación, ¿sí?, ordinaria o segunda ecuación ordinaria de la parábola como Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. En donde el foco tendrá coordenadas H más P, o sea, la coordenada H más la coordenada esta que tenemos acá, que va a ser la de P. O sea que la coordenada total del foco será H más P. Y por otro lado vamos a tener la coordenada K, que es esta, ¿sí? Y la directriz será igual a ¿qué? A X igual a H menos P. O sea que la ecuación ordinaria, o segunda ecuación ordinaria de la parábola, que corresponde a una parábola cuyo vértice no coincide con el eje de coordenadas, y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, va a tener la particularidad de que cuando p, ¿sí?, el valor de p sea mayor a 0, la parábola también se abrirá hacia la derecha. Cuando p sea menor a 0, la parábola se abrirá hacia la izquierda. Con un eje focal horizontal. En el caso de que el eje focal sea vertical, vamos a ver si lo tengo acá, si no vamos a volver. ¿Qué pasó acá? Acá está. En el caso, ¿sí?, de que la parábola sea de eje vertical, en este caso, la ecuación ordinaria será igual a x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. O sea, cuando nosotros tenemos desplazado también el vértice de la parábola, pero cuando su eje focal es vertical. O sea que cuando el eje focal es horizontal, es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Cuando el eje es vertical, es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Si p es positivo, en este caso se abrirá ¿hacia dónde? Se abre hacia arriba. Y cuando p es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Del mismo modo, en este caso, cuando el eje es horizontal, cuando P es positivo, la parábola se abre hacia la derecha, y cuando P es negativo, se abre hacia la izquierda. Esas serían las únicas particularidades que tendríamos en la ecuación. ¿Hacemos un ejemplo? Por favor, Bueno, Bueno, acá tenemos el ejemplo. Sí, profe.
Bueno, vamos a tener una parábola cuyo vértice va a estar en el punto 6, 4. ¿Sí? Y cuyo foco estará en el punto 6, 2. O sea que nosotros vamos a tener una parábola que está desfasada. ¿Sí? Su vértice ya no va a coincidir con el origen, sino que va a estar en el punto 6, 4. O sea que 6 y 4, ¿quiénes serían? H y K. ¿Sí? Y el foco va a estar en 6 y 2. ¿Recuerdan cómo era la ecuación del foco? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que determinar primero el valor de P para saber si la parábola se abre hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a reemplazar el valor tanto de X como de Y por sus respectivas coordenadas. Entonces, para este caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener una ecuación, perdón, una parábola cuyo vértice, fíjense, está en 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y desde el eje de las Y alternativo que nosotros teníamos, vamos a tener 4 lugares más. ¿Sí? O sea que acá nosotros teníamos el vértice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que acá tenemos las coordenadas del vértice. Las coordenadas del foco me dicen que son 6, 2. O sea que sigue estando acá en 6 y en 2. En 6 y 2. Si yo tengo acá el vértice y acá tengo el foco, quiere decir que el eje focal entonces va a ser vertical. Y ahí yo ya tengo la primera aproximación. Porque yo necesito saber si el eje focal es vertical u horizontal. Para saber si utilizo y al cuadrado igual a tanto, o bien utilizo el x al cuadrado igual a tanto. Entonces, como el eje es vertical, yo tengo que utilizar la expresión cuadrática de x. Entonces, voy a reemplazar, ¿sí? O sea, esta sería la ecuación, recuerden, general, en su segunda forma, parábola. Entonces, x menos h cuadrado igual a 4p por i menos k, donde h y k son las coordenadas del vértice. Tenemos que averiguar el valor de p para saber, ya sabemos que es vertical, pero tenemos que saber si se abre hacia abajo o se abre hacia arriba. Reemplazamos el valor de h y de k por las coordenadas 6 y 4, como sucede en este caso, ¿sí? Y vamos a realizar un despeje, ¿sí? Del punto P. Entonces, el punto P, una vez que ya he determinado yo el valor que tenemos, nos da un valor de menos 2. Entonces, si P es menor a 0, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. ¿Estamos? Sí. Entonces, con la ecuación general que yo tengo acá y con el valor de ¿quién? De P determinado, yo ya puedo realizar la tabla de valores y trazar la regla. La directriz, ¿por dónde va a pasar? ¿Recuerdan por dónde pasaba? La directriz, en este caso la directriz va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque recuerden que la directriz siempre pasa por un punto que está, en este caso, hacia arriba del vértice, la misma distancia que hay hacia el foco. O sea que si yo del vértice al foco tengo 2 lugares, 2 unidades, la directriz va a estar a 2 unidades hacia el otro lado. Si esto fuera horizontal, la directriz estaría hacia la izquierda, 2 lugares. O si esto se abriría hacia arriba, la directriz estaría 2 lugares hacia abajo. ¿Sí? O sea, en este caso, la directriz que sería igual a ¿cuánto? Acá es igual a 6. Acá, ¿cuánto sería? ¿A 2?
A 2, muy bien. Es igual a 2. Ahí está. Excelente. ¿Alguna consulta? No, profe, ninguno. Bueno. Vamos bien. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es la forma general de la ecuación. Ya hemos visto las dos formas canónicas. La primera ecuación canónica de la, o completa, como se llama, de la parábola, que es la que el vértice coincide con el origen. Después vimos la segunda ecuación, que es cuando el vértice no coincide con el origen. Y ahora vamos a ver la ecuación general de la parábola. Recuerden que las ecuaciones generales tenían esta forma: x cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más d por x más e por y más f, que era el término independiente, igual a 0. O sea, era la ecuación a la cual nosotros igualábamos todo a 0. Si una parábola es horizontal, tiene la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Mientras que si era vertical, era la variable x, la que se me transformaba en cuadrática, ¿sí? Que era igual a 4p por y menos k. O sea que desarrollando esta ecuación de la parábola que es horizontal, vamos a llegar a la forma y cuadrado menos 4px menos 2k por y más k al cuadrado más 4p por h. ¿De dónde surge esto? Ay, perdón. ¿De dónde surge esto? Y bueno, de desarrollar este cuadrado primero. Recuerden que el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero, ¿sí? Menos, en este caso, porque es una resta de dos términos, acá el binomio, menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, de y por k sería, pero ordenándolos, queda k por i, más el cuadrado del segundo, o sea, más k al cuadrado. Eso es el cuadrado, es desarrollar el cuadrado de un binomio. Y por otro lado se hace distributiva acá, se distribuye así. O sea, 4p por x menos 4p por h. Y después se lleva todo esto al segundo miembro, al primer miembro, perdón. Entonces me queda y cuadrado, que es este, 4p por x. Este 4p por x pasa negativo. Acá. ¿Sí? Menos 2k por i, que es este, más k al cuadrado, y este que está negativo pasa como más 4p por h. ¿Estamos? En este caso se hace lo mismo. El cuadrado del binomio, pero en este caso es en x, ¿sí? Y la distributiva de este producto de mi, donde se obtiene esta segunda ecuación, la número 2, que es x cuadrado menos 2h por x menos 4p por i más h cuadrado menos 4p por k. A estas ecuaciones yo las tengo que llevar a esta forma, a la completa, a la ecuación general. Entonces, para la ecuación 1, a es el coeficiente o el factor que me acompaña al x al cuadrado. ¿Sí? En este caso no tengo x al cuadrado, o sea que el a es igual a 0. El b es el coeficiente que me acompaña a la variable x por y. Acá yo no tengo variable x por y, o sea que el b es 0. El c es el que acompaña a la variable y al cuadrado. Acá tiene valor de 1. D es quien acompaña la variable en x. En este caso la tengo acá, que será menos 4p. E es el que acompaña la variable y, que en este caso es menos 2k. Y el término independiente f será la suma
algebraica de los términos independientes. K al cuadrado más 4P por H. Eso es para la ecuación 1. Ahora vamos a la ecuación 2, desde la misma forma. A, en este caso, acompaña a X al cuadrado. B es nula. C es nula. D es menos 2H. E menos 4P. Y el término independiente F es H cuadrado más 4P por K. Es decir, que para una parábola horizontal, la ecuación general será igual a ¿qué? A C por I cuadrado más D por X más E por I más F. Y si es vertical será A por X al cuadrado más D por X más E por I más F igual a 0. Estas serían las dos ecuaciones generales de una parábola, ya sea horizontal o vertical. ¿Qué es lo característico de esto? Que en ninguna de las dos ecuaciones nosotros tenemos el término que contiene a las dos variables multiplicadas. ¿Sí? Esa es una particularidad de la parábola, que no contiene el término X por Y. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. No, profe. Tenemos que Continuamos. reemplazar términos con fórmula, nada más. Claro, claro, de la misma forma que hicimos con la circunferencia. Vamos a un ejemplo. A ver acá, esperen. Que quiero reacomodar algo. Ahí está. Bueno, ahí tenemos. Entonces vamos a determinar la ecuación de la parábola en su forma general. Si las coordenadas del foco son 4 y menos 3, y la ecuación de su directriz es y igual a 1. O sea, si ya me dice que y es igual a 1, la parábola, ¿cómo va a ser? ¿Vertical u horizontal? Horizontal. Horizontal. No sé. La directriz es y igual a 1. Vertical. O sea, que si nosotros tenemos el eje de coordenadas, ¿sí? X e Y, la directriz pasa por el valor igual a 1. O sea, si acá yo tengo el valor de y igual a 1, la directriz es así. Entonces, la parábola, ¿cómo va a ser? De eje Vertical. 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 El foco me dice que está en la coordenada 1, 2, 3, 4 más o menos, y menos 3 para abajo, por ahí más o menos el foco, ¿sí? O sea que esto se abriría más o menos así, ¿sí? O sea que este sería su eje. En realidad si tenemos 1 para arriba, el foco está en 4, más 1, 5, sí, más o menos, así. Algo dibujado así muy a la ligera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a determinar la ecuación. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar los valores que yo tengo tanto de las coordenadas del foco como de la directriz en la ecuación general que yo tengo de la expresión de la parábola cuando el vértice no coincide con el eje de coordenadas. Para ese caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a que la raíz cuadrada de ¿quién? De x menos h al cuadrado más y menos k más p al cuadrado, ¿sí? Será igual a los coeficientes que yo tengo acá, o sea,
es igualar la ecuación canónica con la ecuación general de la parábola. ¿Por qué? Porque ambas ecuaciones me tienen que representar la misma gráfica, o sea que yo las puedo igualar. Es más, si yo las igualé a 0 a ambas, quiere decir que todos los valores de las variables x e y tienen que coincidir. Entonces, acá ¿qué podemos ver nosotros? Que si la directriz, ¿sí? Tiene una ecuación de que y es igual a 1, igualándola también a 0, yo voy a llegar de que y menos 1 va a ser igual a 0. O sea, de que si y es igual a 1, que es la ecuación de la directriz, yo llevo el 1 al otro miembro y esto me queda igual a 0. El valor de h va a ser 4, ¿sí? Y el valor de k más p nos va a dar el valor de 3, que es ¿quién? La coordenada del foco. Para este caso de las ecuaciones, el a es igual a 0, el b es igual a 1 y el c va a ser igual a menos 1. Entonces, con todos esos valores, yo reemplazo en esta igualdad y voy a llegar a la expresión esta que tengo acá, de que la raíz de x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, todo esto al cuadrado, será igual a ¿quién? Al valor de y menos 1, porque yo lo he igualado a esto a 0 también, o sea que todo esto siempre va a ser igual a 0. ¿Estamos? Entonces, desde ahí empiezo a despejar para llegar a la expresión en donde yo tengo ordenado y despejado las variables cuadráticas, las variables lineales, ¿sí? Las variables lineales y todos los términos independientes. Ahí está. Entonces, la variable cuadrática en este caso está en x. ¿Por qué? Porque es vertical. O sea que vamos a tener el x al cuadrado. Luego, la variable en la x lineal. Tengo 8x por un lado y no tengo ninguna otra x. O sea que acá voy a tener menos 8x. Las variables en y, tengo un y por acá, que es un 6 positivo, y otro y por acá, que es un 2 positivo. O sea que 6 más 2 se me hace 8y. Y los términos independientes que tengo, más 16, más 9, 25, menos 1, 24. Todo esto igual a 6. O sea que de esta forma he llegado a la ecuación general de una parábola con eje vertical en y que tiene las coordenadas del foco de 4 menos 3. ¿Se entendió? Luego en el Sí, apunte profe. tienen muchos más ejemplos para que lo vean. Sí. Es muy simple, es ir reemplazando nada más los valores. Bueno, a ver qué sigue Profe, acá. Bueno, y una pregunta. esa sería la gráfica. Sí. ¿Hasta qué número de práctico está subido en el campo? ¿Está el 4, 5, 6 y 7? ¿O hasta el 6 nomás? No me acuerdo. Ya nos fijamos. Espera, ya nos fijamos. Sí, yo era por duda, pero igual ya voy a entrar a hacerlos a todos, obviamente. Sí. Yo creo que está hasta la ecuación de la recta. Sí, Bueno, esta sería la gráfica. La gráfica de la parábola que acabamos de determinar. O sea que nosotros teníamos las coordenadas del foco. La coordenada del foco que era 4 menos 3. ¿Sí? Lo tenemos acá. O sea, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Acá tenemos el origen, ¿sí?, de nuestros ejes. Luego, la directriz nos dice que pasaba por el punto 1. O sea, acá tenemos el punto 1. O sea, este es el valor de la directriz. ¿Sí? Luego, hemos determinado, ¿quién? Al valor de P.
que tiene valor de 2 unidades, ¿sí? O sea que desde el foco, en este caso que yo conozco, no conozco el vértice, conozco el foco, yo cuento 1, 2 lugares y acá estarán las coordenadas del vértice, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice tiene que estar a la mitad entre la directriz y el foco. O sea que si yo entre la directriz tengo un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, el vértice estará a 2 lugares. Y estar a 2 lugares implica que está en la coordenada -1, ¿sí? Y esta se repite, o sea que esta es la coordenada 4. Entonces yo ya tengo la directriz, tengo ya la coordenada del vértice y tengo la coordenada del foco. Establezco la ecuación y puedo graficar la recta. El lado recto que yo puedo trazar, recuerden que es la que pasa por el foco perpendicular al eje focal. Este sería el eje focal. Entonces me corta a la curva en estos puntos. Tengo 1, 2, 3, 4 lugares para acá. 1, 2, 3, 4. O sea que el lado recto es igual a 8. O sea que todos esos puntos particulares son los que me permiten graficar la parábola. ¿Alguna consulta? Una, profe. Bueno, sí, a ver. El punto A, B y C. Volvemos acá. Sí, Sí. esos valores, ¿de dónde los saca? Acá tienes el valor de cuando la recta es vertical, cuando el eje es vertical, A vale 1, el B vale 0, el C 0, el D vale menos 2 por H, y el E menos 4 por P, y F, H cuadrado más 4P por X. Ah, bien, bien. Listo. O sea que fíjate que acá ya es constante, es 1, ¿sí? El A, es por eso que acá ya te queda X al cuadrado. Después, B es 0, entonces no tienes el B a quien acompaña. El B acompaña al término de X e Y. Ya sabemos que no aparece en la parábola este término. El C es 0, entonces vos no vas a tener un término en Y al cuadrado. El D es menos 2H, o sea, es menos 2 por H. H aquí es igual a la coordenada de ¿quién? Del vértice. Eso es lo que hicimos con la deducción de cómo determinar el vértice. ¿Sí? En este caso, H, ¿qué valor va a tener? Recordad que el vértice de esta parábola tiene en X el valor de H, o sea que es 4. Y en Y el valor de K, o sea que K vale menos 1. ¿Sí? Entonces acá, este H va a ser igual a 4. O sea, 4 por 2 es 8. Y el valor de K, ¿sí? Que lo vas a reemplazar acá, tiene el valor de menos 1. Es de ahí que, fíjate que tienes menos 8 acompañándole a la X. ¿Sí? Y luego los valores para Y y para el término independiente. O sea que desde acá es donde ustedes tienen que buscar los coeficientes para reemplazar A, B, C, D, E o F, que son las formas generales de las ecuaciones de las cónicas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, y por último tenemos la eterna discusión acerca de la ecuación general, si es que me representa o no una parábola en este caso, ¿sí? Entonces, la ecuación, ¿sí? Que nosotros tenemos para una parábola de variables x e y que no contienen el término cruzado, se le llaman al término x por y, ¿sí? Va a ser de la forma ax cuadrado más ci al cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Sí? O sea que acá nosotros, cuando encontremos una ecuación de este tipo, quizás sea una parábola. ¿Qué debemos determinar? Primero,
que si A es distinto de 0 y C es igual a 0 y E es distinto de 0, la ecuación corresponde a una parábola con eje de simetría paralelo al eje Y, o sea que tiene un eje de simetría vertical. Y la forma va a ser ax al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Segundo, si A es distinto de 0, C es igual a 0 y E es igual a 0, entonces la ecuación resulta de la forma ax cuadrado más dx más f igual a 0. Y esto puede representar dos rectas distintas paralelas al eje Y si es que el discriminante es mayor a 0. Una sola recta, ¿sí?, paralela al eje Y si el discriminante es igual a 0. Y no representará ningún lugar geométrico si el discriminante es menor a 0. Esas son dos posibilidades de que esto sea una parábola y a la vez tres posibilidades dentro de esta de que se transforme en dos, en una o en ninguna recta. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el capítulo respecto a la parábola. Para mañana vamos a dejar la elipse y la hipérbola, que son bastante similares. Y con eso ya estaríamos terminando nuestro curso y ya nos dedicamos a hacer los prácticos, a estudiar para el segundo parcial. Ahora quiero ver hasta qué práctico había cargado. Voy a ver acá los prácticos. La recta. ¿Sí? Hay un trabajo práctico de la ecuación de la recta. Hasta ahí ese debe ser el último. O sea que faltaría el práctico de la circunferencia y, bueno, y el resto de las cónicas. Nada más para terminar. Eso ya se mañana, pasado, ya se los estaría cargando. ¿De acuerdo? Bueno, profe, ok.